Muy bien, buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí bien animados para esta clase de seminario y a último momento decidimos enviar ya invitación como a 50 personas en Bolivia, en Buenos Aires, en Uruguay, y ya tenemos hasta el momento 14 más que se han sumado, y después para que la gente se vaya enterando, acá ya estamos siendo 30 en la clase, ¿no? Y no sé si nos tendremos alguno más después, así que estamos ahí muy contentos, y ahora y el miércoles vamos a tener también otra clase de seminario. Le cuento para algunos de los que lo han estado siguiéndonos, estuvimos dando una materia en el mes de agosto y septiembre que era el fuego de Dios y el hombre, o los hombres y el fuego de Dios, y muchos de ustedes estuvieron participando. Luego en el mes de noviembre estuvimos dando la materia el avivamiento espiritual que necesitamos. Y lo que vamos a ocuparnos ahora y el día miércoles es para hablar acerca del liderazgo al estilo bíblico. Y bueno, solamente vamos a tener 2 clases, pero ya vamos a tener oportunidad para tener varias y poder aprender. Muchos de ustedes van a ser líderes y hay que aprender algunos principios bíblicos, y por eso yo elegí este tema para compartir con ustedes, un liderazgo al estilo bíblico. Entonces, si pueden abrir ahí en sus Biblias, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Segunda de Timoteo, el capítulo 2 y versículo 15. Mientras van en esa búsqueda, les contamos a los que nos ven a la distancia que estamos aquí en la provincia de Jujuy, en San Salvador de Jujuy, en la capital, en el barrio Suipacha, y estamos aquí en la iglesia bautista Jesucristo es la única esperanza. Así que hoy no estamos compartiendo desde Buenos Aires, estamos aquí en el norte de la Argentina, en la provincia de Jujuy. Muy bien, dicho estas cosas, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, a modo de introducción, dice la palabra: procura con diligencia a presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La palabra diligencia que aparece aquí, hermano, habla acerca de algo que no puede esperar, habla acerca de algo que no se puede postergar, habla de algo que no se puede dejar para mañana. Y esto es que debemos ser obreros aprobados por Dios, no por la opinión de la gente, no por la prensa religiosa. Necesitamos ser obreros aprobados por Dios. Y dice que estos obreros no deben tener de qué avergonzarse. Por lo tanto, eso requiere de hacer un gran esfuerzo para ser aprobados por Dios, y que todos, hermanos, al llegar a la presencia del Señor, dice un toquecito que no ha sido, entra al gozo de tu Señor. La palabra líder, porque nuestro tema es liderazgo al estilo bíblico. Esa palabra líder no aparece en la Biblia, mis hermanos, pero nosotros nos referimos justamente a un referente, a alguien sobre el que nosotros ponemos la mirada. Un líder le llamamos a una persona que se vuelve un guía. Un líder, mis hermanos, es alguien que sabe cómo motivar a otros. Un líder es una persona que sabe cómo inspirar a otros. Un líder, hermanos, es una persona que sabe cómo empoderar a otros. Y entonces, mis hermanos, quiero que noten la diferencia con la palabra caudillo, porque muchas veces, incluso en el diccionario, a veces se confunde la palabra líder con caudillo. Un caudillo es un término que viene de la política. Un caudillo a veces se refiere a lo que es un dictador. La palabra caudillo tiene que ver con un jefe absoluto,
La palabra caudillo tiene que ver a veces con un dictador, con una persona que ordena, con una persona que obliga. Sin embargo, un líder bíblico es una persona que sirve, simplemente sirve. El líder bíblico no es alguien que manda, que grita, que hace de gerente, de capataz. El líder bíblico es alguien que está para servir a todos. Entonces, esa es la diferencia, mis hermanos. Un líder cristiano también, hermanos, tiene que ser una persona que es llamada por Dios. Y tiene que ser una persona, hermano, que cumpla con la misión o el ministerio que Dios le dio. Quiero repetir, la palabra ministerio que aparece en la Biblia se refiere a lo que nosotros hacemos por la gente. Eso es ministerio, lo que nosotros hacemos por la gente. Y un líder tiene que ser una persona que hace cosas por la gente. Un líder es una persona que se deja modelar por Dios. El líder tiene que ser como un barro dócil y permitir que Dios haga un trabajo de alfarero en nuestra vida. A la luz de ese comentario recordamos Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó en nosotros la buena obra perfeccionará hasta el día de Cristo. Un líder puede ser un pastor, un diácono, un misionero, un maestro de escuela dominical. Un tesorero también hace su rol de líder. Y entonces la pregunta que se hace por generaciones es: ¿un líder nace o se hace? ¿Un líder nace o se hace? La respuesta es que se hace, y el lugar específico es delante de Dios. Un líder es formado por Dios. Ahora, hay mucha gente, hermanos, en las congregaciones, y esto no es un tema nuevo, que se autoproclaman líderes. Y son gente que no tienen dones espirituales, son gente que no tienen talentos dados por Dios. Entonces, todo lo que hacen es estropear la obra. Muchas de esas personas están al frente por figurar. Muchas de esas personas tienen actitudes de orgullo, complejos de superioridad. Y eso finalmente termina dañando la obra. Un líder tiene que ser una persona llamada por Dios, una persona puesta por Dios, una persona capacitada por Dios para una función. Usted me imagine, nosotros como pastores, como predicadores, tenemos la responsabilidad enorme de trabajar con almas. Ese es el tesoro más precioso, el alma humana. Y nosotros tenemos que sentir el peso de esa responsabilidad de trabajar con almas. Ahora mire, un líder es una persona mirada, observada por todos. La gente le mira su vida familiar, su vida laboral. La gente mira si se peina, si se lustra los zapatos, si el nudo de la corbata está bien. Y el líder está bajo una permanente observación. El líder, hermano, es como ese reloj que está allí adelante. No he compartido muchas reuniones con ustedes, pero por lo general, cuando una iglesia tiene un reloj y entran los hermanos y tienen uno en su mano, igual miran el reloj de la iglesia. Aunque tengan un reloj en su mano, muchos miran el reloj cuando entran y miran el reloj cuando se van. Y si ese reloj un día falla la pila y empieza a dar mal la hora, ya nadie más va a confiar en él. Es exactamente lo que pasa con un líder, hermano. La gente lo mira y el día que ese líder falla, ya nadie va a confiar más en él. Aunque somos humanos, tenemos un margen de error muy pequeñito, muy pequeñito. Estamos continuamente bajo la lupa de los hermanos y por eso tenemos que dejarnos que Dios nos moldee, porque tenemos, hermanos, el peso de la responsabilidad. Estamos trabajando con almas y tenemos que darle a ellas lo mejor. Un líder, hermano, voy a usar esto. Muchos de ustedes, quizás todos, han oído la expresión de machos alfas. ¿Han oído eso? Un macho alfa. Vamos a usar eso. La palabra alfa, hermano, es la primera letra de qué abecedario. ¿De cuál? De griego. Dentro está la frase alfa y omega, es el último. Entonces, cuando se habla de un macho alfa en el mundo animal, por ejemplo, se refiere a un lobo que está guiando su jauría, está guiando su
su rebaño del lobo. Entonces es el que abre camino. Este es el trabajo de un líder. El líder es el que tiene que abrir camino. El líder es el que tiene que andar en el camino. El líder es el que tiene que enseñar a otros el camino. Entonces, si usted va a ser un maestro de escuela dominical o va a estar aquí en el púlpito para enseñar, usted tiene que hablar acerca del camino que usted recorrió y que sabe que es así. Muchos predicadores, hermanos, hablan de experiencias de otros, hablan de cosas que leyeron en el libro, pero cosas que nunca vivieron, y quieren enseñarle a la gente cosas que resultan pura teoría. Un líder dice, esta es la huella que vamos a seguir, y le marca el camino, y sabe cómo animar, y sabe cómo motivar, y la gente le va a seguir, porque tiene confianza, porque es una persona que conoce el camino. No es una persona que está haciendo un trabajo basado en teoría, sino que tiene práctica, tiene experiencia, conoce el camino, sus curvas, sus obstáculos, conoce los problemas que ocasiona el camino, y ese hombre va así a paso firme, marcándole la huella a los que vienen atrás. Así que aquí hombres y mujeres tienen que prepararse, porque en algún momento pueden estar en un lugar de liderazgo. Y tienen que dejarse moldear por Dios, hermanos, tienen que dejarse formar por Dios y tienen que ponerse hacia adelante marcando el camino. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en las iglesias? Muchas veces tenemos líderes de manteca que ante la fuerza del sol se derriten. Hay muchos líderes de algodón, y hay muchos líderes de azúcar que se disuelven rápidamente, se evaporan rápidamente. Nosotros necesitamos líderes, hombres y mujeres bien definidos, personas que sean como Juan el Bautista, que era un hombre que estaba amenazado, que su cabeza iba a terminar en un plato. Sin embargo, él siguió predicando hasta que fue una realidad, su cabeza terminó en un plato. Uno como líder, y a mí ya me ha pasado tantísimas veces y por tantos años, y aquí en el norte más todavía, muchos tuvieron ese deseo de ver mi cabeza en el plato, pero Dios por ahí no hace tiempo todavía. Pero aún nosotros sabiendo los deseos y las tramas en la oscuridad que hicieron otros para causarnos daño, nosotros seguimos predicando la palabra de Dios, porque no somos de azúcar, ni de manteca, ni de algodón. Dios nos puso en un lugar de responsabilidad y no queremos fallarle. Es que nos tomó cosechar. Entonces, un líder debe tener de algún modo el carácter de Juan el Bautista, la sangre que corría en las venas de Juan el Bautista, algo de eso debe dar por nuestras venas, para que podamos hacer, hermanos, un buen trabajo. ¿Recuerdan Esteban? Hechos capítulo 7, era un predicador que la Biblia dice que tenía el rostro de un ángel. Y se juntaron todos los líderes religiosos, todos esos agentes dueños de almas muertas, y no podían resistir el espíritu que había en el joven Esteban. Y de pronto ese joven sintió el crujir de los dientes de aquellos que le odiaban, y de pronto vio que tenían piedra en sus manos y comenzaron a apedrearle. Para quien no conoce, eso está en Hechos capítulo 7, versos 54 al 60. Y aquel predicador quedó sepultado bajo las piedras, pero antes habló casi igual que nuestro Señor, diciendo: Padre, perdónalos. Pidiendo para que Dios le perdonara a los que le sepultaron bajo esas piedras. Era una vida joven, pero ese cambió la historia del cristianismo. Porque el diablo le salió mal esa jugada, pensó que con la muerte del predicador Esteban, muchos iban a renunciar a predicar y se iban a encerrar en sus casas. Sin embargo, comienza el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, y en los primeros 4 versículos dice que por la muerte de Esteban la gente iba por todas partes predicando el Evangelio. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Porque ese era un líder, es un hombre que supo demostrar que estaba en serio, que estaba bien parado, que estaba bien plantado. Esa gente necesitamos hoy. Y algunos de los que estamos reunidos en esta noche y los que nos escuchan a la distancia pueden ser esa clase de gente. Como quién, como Juan el Bautista, como Esteban, como Pedro. Ese hombre al cual el Señor le advirtió que cuando era joven iba donde quería, pero cuando era viejo ya
le iban a llevar, y él dice que le dio a entender con qué clase de muerte le iba a glorificar a Dios. Y sabemos que murió en una cruz con su cabeza hacia abajo. Pero ese hombre, Pedro, hermano, sabía lo que le esperaba. Pero sin embargo, nosotros llegamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el versículo 14, y dice que Pedro se puso de pie con los 11 y alzó la voz y comenzó a predicar el Evangelio. Esos hombres que días antes, por la muerte del Señor, estaban en una habitación, dice el Evangelio, tristes y llorando, ahora estaban llenos del coraje santo, y más que todo llenos del Espíritu Santo. Y dice Hechos 2:14, se puso de pie, alzó la voz, predicó las palabras, y el resultado de aquella predicación, hermanos, fueron 3.000 salvos, 3.000 fueron bautizados, y 3.000 fueron agregados a la iglesia. Ahí ya estamos viendo a Pedro como un líder maduro. No era aquel caprichoso que siempre quería ser el primero, que llamaba la atención. Hay un claro proceso de madurez espiritual. Y nosotros tenemos que madurar, hermano, y tenemos que crecer. ¿Cómo lo haremos? Leyendo la Biblia, teniendo nuestro tiempo de oración, nuestra oración personal diaria con Dios, asistiendo a la iglesia fielmente, dando testimonio de Cristo en las casas, en las calles, en las plazas, en el colegio, en nuestro vecindario. Y así se van formando los líderes. Cuando nos ponemos bajo la mano de Dios. Todos esos que estaban escondidos, ahora estaban de pie, 3.000 salvos. Creo que algunos de ustedes, como yo, hubiesen querido estar a ver cómo se bautizaba todo, ¿no? Y algunos se dirían, qué linda escuela dominical que se formó ahí, ¿no? De un momento a otro. Había que enseñarles el ABC del cristianismo a toda esta multitud. Y no pasaron muchos días que se sumaron 5.000 el número. Dice Hechos capítulo 4, en los primeros versículos. Esos pastores sí que tenían que trabajar. Tanta gente, todos de todo. Dios estaba obrando. ¿Por qué? Porque los líderes se pusieron y predicaron la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, podemos conseguir esa clase de resultados, pero necesitamos abandonar esa actitud de cristiano, de manteca, de algodón y de azúcar, y ponernos firmes, hermanos, y servir a nuestro Señor. Necesitamos ser como Juan el Bautista. Necesitamos nosotros ser como Pedro, necesitamos ser como Esteban, como Pablo, hermano, que lo apedrearon, dice la palabra, y lo dieron por muerto y lo tiraron fuera de la ciudad. Y vinieron los discípulos y le quitaron las piedras de encima, y él entró a la ciudad y siguió predicando. Qué espíritu, hermanos, qué nivel de consagración que tenían esa gente. Esos eran líderes verdaderos. Ese es el espejo en el que tenemos que mirar. Todos nosotros debemos mirarnos en él. Y si vamos al Antiguo Testamento, ahí tenemos a Josué. Cuando en el capítulo 1 de su libro, Dios habla con Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, dile al pueblo, en 3 días cruzaremos el Jordán. Ahora Josué tenía que asumir el liderazgo. Y Dios le hace la promesa, dice, como estuve con tu siervo Moisés, estaré contigo. Y Dios está con nosotros. ¿Por qué? No hay por qué tener temor, hermano. Tenemos que servir decididamente, hacerlo con seriedad. Dios nos pone la responsabilidad, hermano, de guiar almas, de marcarles el camino, de abrir el camino, y no solamente con palabras, tenemos que hacerlo con el ejemplo. Con el ejemplo. Hermanos, liderazgo es un desafío para todos nosotros. Y todos los principios del liderazgo van al hogar. Todos los principios del liderazgo lo podemos trasladar al lugar donde trabajamos. Si tenemos un emprendimiento, todo esto nos va a ayudar mucho. Los principios de un liderazgo al estilo de Dios. ¿Recuerdan? Una de las últimas prédicas que les hice en la internet era sobre Nehemías. Nehemías era un copero del rey. Nehemías era un hombre que tenía un trabajo de riesgo. Porque saben que el copero del rey, cuando le traían el vino al rey, Nehemías tenía que probarlo primero. Y si alguien quería envenenar al rey, ya Nehemías se moría. Y tenía que probar la comida del rey. No sé cuántos minutos pasarían. Y si no moría Nehemías, entonces el rey comía, el rey tomaba el vino. Ese era el trabajo de copero. Y de pronto Dios viene y le habla y le dice que el enemigo pasó por Jerusalén y todos los muros fueron derribados
Y ahora todas las puertas se habían vuelto cenizas, fueron arrasadas, toda aquella gran ciudad se volvió todo escombro, toda era ruina. Y ahora Dios le da el trabajo para que sean el restaurador, un constructor. Él no era ingeniero, no era arquitecto, no era oficial albañil, ni siquiera tenía experiencia de peón de albañil. Y tuvo que ir y reconstruir los muros. Y fue a ese lugar y se encontró con todo ese escenario de ruina y se puso a orar. Y después, como líder en el capítulo 2, Nehemías empieza a recorrer para saber el alcance del daño que hizo el enemigo. Y después llega al capítulo 2 del versículo 20 y él dice estas palabras. Este texto me gustaría, si no lo conoce, que se lo marque por ahí para estudiarlo. Nehemías capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra, dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Otra vez, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y ese es el llamado de Dios para nuestra vida. Y ese es el llamado de Dios para las congregaciones. Que nos levantemos y edifiquemos. Hermanos, decididamente, con un espíritu de líder, tenemos que derrotar la pereza. La pereza, hermanos, se ha vuelto un monstruo destructor de nuestras congregaciones. La pereza empezó a dominar los bancos de nuestras iglesias bautistas fundamentales. Y necesitamos la voz de un líder, la guía de un líder, hermano, que nos ayude a derrotar la pereza, porque si no la pereza terminará con nuestras congregaciones, es decir, con nuestras vidas. Ese es un enemigo tremendo. Y quizás hay semillas de pereza, y tenemos que vencer la pereza, porque si no, ella terminará con nosotros. Nehemías construyó los muros. Llega la Biblia a decir en el capítulo 4 y el versículo 6 que el muro fue construido hasta la mitad. Dice, porque el pueblo tuvo gozo. Un líder, hermano, tiene que tener gozo. El líder no tiene que andar ahí con el rostro serio como si fuera bautizado en limón. No, tiene que ser alegre, tiene que ser positivo, tiene que ser dinámico. Hermanos, dice que llevaron el muro hasta la mitad porque el pueblo tuvo gozo. Gozo, hermano, no se vende en la farmacia. El gozo no lo encuentra en los shopping. No están en las ferias de los barrios. El gozo se encuentra cuando tenemos constante comunión con Dios y empezamos a sentir el privilegio, el gran gozo de servir al capitán y salvador de nuestras almas. ¿Hay gozo en su vida o siempre anda ahí con el ceño fruncido, serio? Como le diga a una persona, le digo, ustedes estaban más serios que un ataque cardíaco. Y dentro se ve mucha más iglesia. Gente seria, parece amargada, aburrida. Cuando es el tiempo de alabanza, es un murmullo, no lo que expresan. ¿Y dónde está el gozo de expresar la gratitud al Salvador? Cantando fuerte, desafinado, sí, pero fuerte también hay que cantar. Gozo. ¿A dónde está su gozo? ¿Lo perdió? ¿Se le olvidó en alguna parte? Empiece a ver cómo eran los líderes e impregnen su vida con nuevo gozo. Para eso vinimos hoy acá también. Entre algunas cosas que queremos recuperar es el gozo de nuestra salvación. Queremos mostrarlo en el gozo de servir al Señor. Necesitamos, hermanos, ser gozosos. Y un líder, hermanos, era Elías Tisbita. ¿Se acuerdan? Este era uno de los hombres raros en la Biblia. Estaba allí en una cueva junto al arroyo de Jericó y de pronto una cosa increíble, Dios le envió a comida, pan y carne por medio de unos cuervos. En una vida normal el cuervo se come el pan y se come la carne, pero venía puntual en la mañana y en la tarde y el varón de Dios tenía, hermanos, comida y tenía agua en esos años que había sequía por todos lados. El líder de Dios tenía todo. Y luego tuvo que enfrentar a los falsos profetas de Baal y de Acera. Eran 850 en total. Y él estaba solito y solo. Y clamó al cielo. Y Dios le respaldó con fuego. El vino de lo alto. Ese era un líder, hermano. Y cuando usted lee allí en Primera de Reyes 18:21, cuando él enfrenta al rey acá, cara a cara, no usó WhatsApp ni
Messenger, ninguna de esas cosas, cara a cara al rey. Dice Primera de Reyes 18:21. Él se habla delante al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dice: si Jehová es Dios, seguile, y si es Baal, quítale de él. Y esta noche, hermano, en esta reunión se impone esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? 18:21 es ese texto. Porque algunos de ustedes no están decididos enteramente a servir al Señor. Ponen el hombro en poco. Hay que ponerse enteramente. Hay que movilizar la obra, hermano, hay que hacer crecer la obra, hay que disfrutar de ver la obra de Dios y el Espíritu Santo aquí, manifestándose entre nosotros, quebrantando corazones para que vengan a creer en Jesucristo como el Salvador. Pero algunos están en el mundo y en la iglesia el fin de semana. Y hay otros que están allí, más metidos en el estudio, y el tiempo que me sobra del estudio se lo doy para el Señor. Y no es que no tienen tiempo, no saben, hermano, administrar bien su tiempo. No saben acomodar la agenda diaria. Y siempre el que termina perdiendo es Dios. Le damos el tiempo a Dios. Y luego vienen los problemas en nuestra vida y no tenemos fuerza para enfrentar los problemas. Estuvimos estudiando mucho, porque estuvimos trabajando mucho. Hermanos, esa pregunta es: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? En especial a los más jovencitos en esta noche. Tienen que decidirse por Dios. Tienen que decidirse por Dios. Cuando tenía 18 años, recién cumplido, lo estaba cumpliendo en esos días. Esto era un día de febrero del año 1982. En ese año estaba en la cuna, en el Moisés. Mire, hermano, estábamos en el campamento de jóvenes, más de 200 jóvenes, y en una noche había un fogón. El predicador dio un mensaje contundente, de eso que más adelante. Y él dijo: de los que están aquí esta noche para decidir, dice, tome ahí un palito, decía él. Dice, y ese va a ser como que representa su vida. Y venga y tira aquí al fuego como una muestra de que usted va a matar todo su pasado para empezar a vivir para Dios. Y yo fui, tomé ese palito, 18 añitos nada más, y eso. Y ahora ya tengo 46 años sirviendo al Señor. Nunca dejé el camino del Señor. Las batallas que tuve han sido duras. Los enemigos han sido poderosos. Los obstáculos han sido miles. Pero todavía aquí están, dando batallas. Todo empieza con una buena decisión. Una decisión a la cual no voy a renunciar. Porque cuando yo entrego mi vida a Dios para el servicio, entonces tengo que servir siempre. El liderazgo, la sangre de esta gente, como Juan el Bautista, como Pedro, la sangre como Esteban, la sangre como la de Nehemías, la sangre, hermanos, como vimos aquí de Elías. Esa clase de sangre necesitamos que corra por nuestras venas. Estos eran líderes. ¿Saben qué, hermanos? El de Elías no fue la única vez que hizo caer fuego del cielo, esa que vimos en el holocausto. Por eso él se ganó el apodo del profeta de fuego, porque hubo fuego muchas veces alrededor de su ministerio. Pero pasaron algunos siglos y entramos en el Nuevo Testamento. Siglos pasaron, hermano. Y dice Santiago en su último capítulo, hablando de Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones. Y cuando usted estudia esa palabra, quiere decir que era un hombre que tenía todas las debilidades que tenemos nosotros. Todas las debilidades. Pero él estaba en serio en las cosas del Señor. Tuvo su crisis emocional hasta quiso morirse. Se tiró debajo de un árbol y le dijo a Dios que quería morirse. Pero Dios vio ese corazón del predicador. Dios vio esa alma de líder que tenía. Y le envió un ángel con pan y agua. El ángel lo despertó y dice: vamos, aquí, bebe y come, porque largo camino te espera. Tuvo sus pruebas, tuvo sus luchas, pero era un gran líder, un profeta de fuego. ¿Y por qué nosotros no podemos ser como él? Tenía muchas debilidades como nosotros, pero fue un hombre que se puso en las manos de Dios y Dios lo usó grandemente. Miren qué predicador tan grandioso que fue. ¿Que recuerdan ustedes en el Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo llevó al monte a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se le aparecieron allí Elías y Moisés. Y esa escena los conmovió y hablaron tonterías los apóstoles, pero no sentían cómo reaccionar. Estaba Elías y Moisés, y dicen: el Señor, ¿qué te parece si le hacemos una enramada?
La lección era otra, no era que les afectaba el sol. Pero ahí a esos apóstoles vieron los dos grandes predicadores del Antiguo Testamento. ¿Qué les dije hace un rato? El espejo donde tenemos que mirar. En estos hombres, hermanos, es el espejo que nosotros tenemos que mirar. Hermanos, el día que estamos viviendo, hay una crisis de liderazgo tremenda en las congregaciones. Las congregaciones se están volviendo anémicas, todas están debilitadas, porque faltan hombres y mujeres que se paren en frente, en serio por Dios, y tomen compromiso con Dios. Las almas se van perdiendo y la iglesia no reacciona, y el mensaje del Evangelio se nos confió a nosotros. Tenemos que ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Un líder es una persona formada por Dios. Un líder es una persona que está puesta para abrir caminos, para buscar caminos, para andar en el camino y enseñarles a otros cuál es el camino trazado por Dios. Mis hermanos, ahora vamos en la palabra de Dios a buscar aquí, por un momento, en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Mire, yo no sé cómo voy a aterrizar, pero todo lo que les dije hasta ahora, ustedes ya están esperando realmente. Eso fue la introducción, nada más. De verdad, hermano, eso fue la introducción. Ahora voy a ver cómo acomodo la segunda parte. Mire, hermanos, en el libro de Éxodo, el capítulo 3, versículo 1. Éxodo, el capítulo 3, y versículo 1. Y así dice la palabra del Señor. Éxodo 3, verso 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quiero que noten el versículo 4, que dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. En primer lugar, hermano, un líder tiene que ser una persona llamada por Dios. En algunas congregaciones a veces se componen de muchas personas de una sola familia. Y entonces se hace una asamblea y ponen a un miembro de esa familia que no fue llamado por Dios al ministerio. Pero como había la mayoría votando por él, ahí le dieron la responsabilidad. Y eso va a terminar en frustración, en fracaso. Aquí es la voz de Dios inconfundible, lo llama Moisés, Moisés. Y le hace entender en la clase de presencia en que está. Dice: quita ese calzado, porque el lugar que estás es tierra santa. Y hermano, eso es lo que nosotros necesitamos tomar conciencia, que estamos delante de Dios, hermano. Y las decisiones que vamos a tomar tienen que ser duraderas. No pueden ser basadas en emociones que se evaporan rápidamente. Una decisión de servir a Dios, en serio, mis hermanos. Y ahora ahí está Moisés sintiendo la voz de Dios. Ahora quiero que note esto. Ese llamado fue de una zarza. Una zarza es un matorral, un yuyo lleno de espinas. La zarza no produce sombra. La zarza no sirve para leña. La zarza no produce ningún fruto. Y desde ese lugar Dios puso su gloria y lo llamó a su siervo. La cruz son dos trozos de madera. Uno vertical, el otro horizontal. Una madera que no está pulida en la carpintería, era algo rústico. Y desde esa cruz el Señor nos llamó para ser, y también nos llama para ser siervos. De lugares comunes, Dios busca hombres y mujeres comunes para hacer algo fuera de lo común. Y nosotros a veces le impedimos a Dios porque no nos ponemos en sus manos. Y a veces decimos: soy una persona común, soy un
nadie. Esa es la gente que busca a Dios. Personas comunes, personas que se sientan un don nadie. Todos creo que recordarán cuando en 1 Corintios 1, verso 26 en adelante, dice que lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo eligió Dios. Y si usted se siente así, vil, necio, menospreciado, pues bienvenido. Usted es el candidato ideal para ser llamado por Dios, para ser un líder, para servirle a Él. La gente más preparada de estudios universitarios y con títulos académicos, es tan difícil encontrar un líder entre ellos, un servidor entre ellos. Pero la gente común, Dios le llama. La gente común, Dios la usa. Y en la gente común, Dios se glorifica. ¿Es usted una persona común? Pues escuche la voz de Dios, porque somos candidatos a ser llamados por Él. Entonces el líder, hermano, tiene que ocupar el lugar, pero tiene que estar 100% seguro que Dios lo está llamando. Dios lo está llamando. No es alguien que se pone al frente de una obra para competir con otro, no, más porque Dios lo llamó y no quiere fallar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, Dios nos llama al servicio. Todos nosotros tenemos 3 llamados. El primer llamado, Dios nos llamó a salvación. El segundo llamado, hermano, Dios nos llamó para ser santos. Y el tercer llamado, hermano, Dios nos llamó para servir. Nos llamó para ser salvos, nos llamó para ser santos y nos llamó para servir. ¿Cómo estamos? ¿Somos santos? Sí. ¿Somos santos? Más o menos. Más o menos. Pero tenemos que ser santos porque Él es santo, dice la Biblia. Y estamos sirviendo, a veces sí y a veces no. Pero tenemos que servir. Y siempre, hermano, constantemente tenemos que estar en el servicio. Y a veces fallamos, porque nos miramos más a nosotros y dejamos de mirar al Señor. En la obra y en todas las iglesias siempre aparece una comisión de agua fría. Es aquella gente que cuando aparece un hombre o una mujer que quieren servir a Dios y tiene el fuego de Dios para servir, allá le tiran agua fría. La gente se desanima. Hermano querido, ¿qué le dije en la puerta allí? Pongamos los ojos en Jesús. Porque si ponemos los ojos en la gente nos vamos a desilusionar, nos vamos a desanimar. Pero Jesús es nuestra fuente de motivación, como dice ahí Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque yo miro al Señor muriendo en la cruz, ese sacrificio. Recuerdo cómo fue que escupieron en su cara, cómo le abofetearon, cómo le quitaron la vestimenta, cómo le pusieron la corona de espinas, cómo le golpearon con esa caña en su cabeza, cómo se postraban delante de Él para burlarse. Lo recuerdo en la cruz del Calvario con su cuerpo totalmente ensangrentado, hermano, su cuerpo totalmente herido y molido, como decía Isaías. Y lo veo allí. Y veo yo tengo que hacer algo más por Él. Él es mi fuente de motivación. Pero si miro a los hermanos y vienen y no tienen el plan y comprar, son gente que no salen a ganar alma, parece que nadie los quiere porque nunca traen un invitado. Y entonces yo también me he hecho atrás y digo, yo no quiero ser. Si lo miro a Jesús, hermano, como resuelto, me pongo ahí firme y empiezo a mostrar una dinámica en mi vida. Me pongo en acción porque aprendí a vivir con los ojos puestos en Jesús. Esa es nuestra fuente de motivación. Moisés fue llamado en la zarza. Un día, si quieren, tomen nota ahí, Génesis 12, capítulo 1, Génesis 12, versículo 1 a 3. Dios se fue a un lugar que se llamaba Ur, 2 letras nomás, de los canteros. Para que puedan ubicarse, ese lugar pertenece a lo que hoy es el país de Uruguay. Ustedes dicen, yo tampoco sé dónde es Uruguay. Bueno, no importa. Dios fue a Ur de los canteros y lo buscó a Abraham. Y él le dice a Abraham, dice, tienes que dejar tu tierra y tu parentela para ir a donde yo te mostraré. Y dice el versículo 3, y salió Abraham detrás de la palabra de Dios. Dios me llama, yo lo sigo. No le dio indicaciones, no le dijo, te voy a llevar a una ciudad, te voy a llevar a un lugar de comodidad. No, le dijo, solamente deja tu casa y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré.
no le hizo promesas de prosperidad económica, nada de eso, solamente Dios le habló. Y Abraham respondió y se fue detrás del llamado de Dios. Moisés fue llamado, Abraham fue llamado. Tuvo que dejar sus afectos importantes, su familia. Tuvo que dejar allí lo que tenía económicamente, su bienestar. Él dejó todo para servir a Dios. Y esa historia también nos pone entre la espada y la pared con la pregunta: ¿qué estamos dispuestos a dar a Dios? ¿Qué es lo que estamos dispuestos? Porque nosotros, hermanos, hemos transformado el cristianismo en muchos casos como una rutina. Y esa rutina nos va a aplastar y esa rutina nos va a derrotar. Un predicador de unos 150 años atrás se llamaba Carlos Spurgeon en Inglaterra. Este hombre dijo estas palabras. A los otros días estaba predicando en Bolivia en el mes de octubre y conté unas historias de Spurgeon, no la que voy a decir ahora, que espero que no me olvide. Y una señora salió a verme en la puerta y me dijo: todo lo que usted ha contado es exactamente igual. Dice: yo soy maestra en la escuela dominicana en la iglesia de Spurgeon. Pero este hombre vivió hace 150 años. Esto se lo voy a decir de que me olvide. Él dijo: el cristianismo se ha vuelto en una hermosa religión para sacarla a pasear los domingos. Y eso es lo que quizás hacen algunos de ustedes. Se visten de cristianos, se perfuman en una vestimenta o un disfraz religioso. Y entonces el cristianismo se transforma en una religión que usted la saca a pasear los domingos. Pero de lunes a sábado, poco, nada de Cristo en su vida. Se olvidó de todo. Porque es líder, hermano. Tiene que siempre mantener su ánimo alto. A veces el líder tiene que enfrentar imposible. Por eso tiene que ser un hombre de fe, una mujer de fe. Porque hay obstáculos, hermanos, hay muros altos que no sabemos cómo vamos a pasar. Pero por la fe nosotros vamos. Y conseguimos victoria. Había un hombre. Su apellido holandés es sumamente difícil, pero todos le conocimos como el hermano Andrés. No hace muchos años murió. Este hombre tenía un Volkswagen, un escarabajo. Esos autitos, para que no los conocen, era como esto, mira, así, panzoncito, así, ya tienen una idea de lo que era. Y él tenía ese auto, y ponía en las cubiertas, así, ponía Biblias y todo. Y él se iba a la Rusia comunista y a todos los países comunistas, como Lituania, Hungría, todos los que eran eso, donde el ateísmo reinaba y al que era descubierto por una Biblia tenía cárcel de por vida a Siberia, ahí en el frío, congeladito. Y este hombre por muchos años hizo un ministerio. El hermano Andrés se ganó un apodo, se llamaba el contrabandista de Dios. Pero no le voy a contar toda la historia, esto le quiero contar de él. Él dijo esto una vez, dice: muéstrame donde hay una puerta cerrada y yo te enseñaré cómo abrirla. Porque tantas veces él entró en esos países que eran conocidos, esos países comunistas como los de la cortina de hierro. No importa el material, él entraba igual y llevaba Biblia y trataba de alcanzar y arriesgaba su vida. Ese hombre sí que tenía sangre de líder, tenía un nivel de consagración impactante, hermano. Yo era un estudiante en el seminario un poquito más de 40 años atrás. Y ese ejemplo, hermano, a mí me impactaba, me motivaba. Miro hacia atrás y esos hombres y su consagración me motivan a seguir adelante todavía. Necesitamos mirarnos todos hoy en el espejo y asegurarnos que todavía tenemos la cruz de Cristo y lo estamos siguiendo. Porque algunos han abandonado la cruz, se han olvidado, no saben dónde la dejaron. Hay que recuperar esa cruz. Hay que seguir al Señor. Liderazgo. Tenemos que ser ejemplares. Y hay algunos que enseguida se dicen: no, yo no soy ejemplo de nada, no soy ejemplo de nada. Esos son los que no se quieren poner en las manos del divino alfarero para ser moldeados. Los que hablan así son gente que están llenos de dureza, el corazón duro, alma dura, oídos cerrados para la palabra de Dios. Pero esta noche nos estamos reuniendo, estamos aquí, hermano, como frente a una ametralladora, ¿no? Pero el tiempo es poco. Pero el tiempo es poco, porque habíamos preparado algo como para 5 días, pero tenemos 2 nada más.
Pero después van a ver ahí el video. Lo pueden analizar con un matecito, un té, un café, y ahí va a quedar. Estamos hablando, hermanos, de hermanos. ¿Quién conoce acá un profeta que se llamó Amós? A ver, ¿quién sabe de Amós? Casi nadie, ¿no? Tiene que leer ahí. Pero va a tener que empezar con el capítulo 7. Y cuando lea Amós, fíjese en el capítulo 7, del verso 14 en adelante. ¿Sabe qué era el oficio de ese hombre? Era un boyero. Era un hombre que su vida, su mundo, era el arado de la tierra. Todos los días sus ojos estaban acostumbrados a ver tierra y tierra que se abría y se abría y se abría. Y era un hombre que vivía de frutos silvestres. Y un día Dios lo va a buscar, porque estamos hablando de ese punto, no del llamado, cómo Dios llamó a Moisés, cómo Dios llamó a Abraham. Y ahora le estoy contando para tarea de ustedes, capítulo 7, verso 14, en adelante del libro de Amós. Encontró Dios arando la tierra. Dirían en mi barrio, por allá tengo una changuita para vos. Y Dios lo tomó a ese boyero, ese hombre de campo, sin estudio, sin formación académica, y le dijo, tenés que denunciar la corrupción de los jueces de la nación. Tenés que denunciar la corrupción de los profetas. Y tenés que denunciar la corrupción de los sacerdotes. Todos los líderes políticos, religiosos, todos, Dios lo eligió a ese hombre. ¿No? Y uno diría, pero no le va a durar mucho tiempo la cabeza sobre los hombros. Y ese hombre dejó todo y se fue detrás de lo que Dios e hizo una gran obra. Ese hombre fue impresionante. Moisés, hermano, cuando fue llamado, estaba cuidando allí el ganado de su suegro, ni siquiera algo propio, de su suegro era. Nosotros estábamos viendo allí, hermanos, venía 5 pesos de verdad, 5 pesos. Estábamos viendo a Amós, un boyero, un hombre de campo, un agricultor. Dios llama a personas comunes. Dios no fue ni a Londres, ni fue a París, ni a Buenos Aires a buscar a Juan el Bautista. Fue la voz del Mesías. Dios va a lugares comunes, buscando personas comunes. Así es algo fuerte. Si nosotros somos comunes, me parece porque Dios viene a nuestra búsqueda en esta noche. Para llamarnos, para el servicio, para que nos levantemos como líderes y que ya dejemos la pereza y empecemos a trabajar de tal modo que vivamos vida abundante y marquemos el camino ahora. Ese es el desafío, mis hermanos, en esta noche. Quiero hablarles un poquito nomás sobre los líderes y la consagración. Estamos citando mucha Biblia, pero no estamos leyendo. Vamos a leer un pasaje, así no nos atacan por internet. Mire, Romanos capítulo 12. Romanos el capítulo 12, versículo 1. Quiero que pensemos un momento juntos, mis hermanos, sobre un líder y la consagración. Romanos el capítulo 12 y el versículo 1. Y recomiendo a todos que puedan aprender de memoria este versículo. Les va a servir mucho. Romanos 12, versículo 1. Dice la palabra, hermanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me gusta explicar este texto de atrás hacia adelante. Habla de culto racional. Eso significa un culto, significa un culto pensado, significa un culto que me hace dar un paso medido. No es un culto, hermano, que usted está con un predicador y le contó unas historias emotivas y le hizo llorar ahí. Y usted estaba ahí buscando pañuelos prestados porque no para de llorar. Y después el predicador le dice, vengo aquí al frente y esto y lo otro. Y entonces usted va impulsado por una emoción. Y después ese compromiso se cae en el olvido rápidamente. Pero aquí Pablo dice que hay que presentar el cuerpo, dice aquí, como parte de un culto racional. Eso quiere decir, pensado, que Dios me llama en esta noche a que le sirva. Y si yo le voy a decir, sí, tengo que pensarlo bien, tengo que meditarlo bien.
Tengo que dar con certeza ese paso que Dios me está pidiendo. No tengo que hacerlo bajo el efecto de una emoción. Tengo que hacerlo bajo el efecto de la comprensión que Dios me está dando una gran oportunidad para servirle. Entonces dice, debe ser un culto racional. Ahora vamos al principio. Dice él, le ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, hermanos, son incontables. Pero como para darles una idea, el hecho de que el Señor Jesús nos salvó, eso es una demostración de las misericordias de Dios. El hecho de que nuestros pecados han sido perdonados y lavados en su sangre preciosa es una demostración de las misericordias de Dios. La misericordia de Dios, hermano, es que podamos tener esta Biblia. Esto es parte de la misericordia. La misericordia de Dios es que podamos tener una iglesia local donde congregarnos. La misericordia de Dios tiene que ver también con tener una comunión con hermanos en la fe. La misericordia de Dios, hermanos, tiene que ver con que Cristo volverá a buscarnos. La misericordia de Dios tiene que ver con que el Señor creará cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia y allí estaremos. Esas partecitas de las misericordias de Dios. Y Pablo dice, por eso y por otras muchas misericordias. Dice, yo les pido que pongan vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando él escribió esta frase, sus cuerpos en sacrificio vivo, en su mente estaba la escena y la figura del sacerdote del Antiguo Testamento, donde el sacerdote tenía que sacrificar un animal, porque la Biblia enseñaba que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Y ese animal a veces se sacrificaba por una familia, por una persona o por la nación entera. Pero ahora la realidad cambia y Pablo dice, no es un animal lo que precisamos. Necesitamos nuestra vida en el altar. Entregarla enteramente. Por muchos años, por más de 30 años he predicado en muchos lugares. Y he compartido en distintos países conferencias con grandes predicadores de renombre. Pero una de las cosas que me llamó la atención en algunos, que muchas veces en sus historias les oía hablar de la sangre que pusieron otros, nunca hablaban de su propia sangre. Y eso tiene que suceder, hermano. Ya tenemos que poner nuestro sudor, ya tenemos que poner nuestra sangre en la obra de Dios. Ya no tenemos que hablar tanto de historia del pasado y de cosas, porque Dios está activo hoy y Dios nos anda buscando hoy y Dios quiere que seamos líderes, que seamos siervos fieles en su obra. Y dice Pablo que pongáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y ahora él pone la palabra santo. Y esa palabra santo significa apartado para Dios. Si yo quiero servir a Dios, tengo que vivir apartado para Él, separado para Él. No puede mi vida estar mezclada de mundanalidad y espiritualidad. No puede mi vida, hermano, andar un poco en el espíritu y otro en la carne. No puedo andar un tiempo en la luz y otro en las tinieblas. Tengo que separarme para Dios enteramente, vivir enteramente para Dios, para poder ser un instrumento útil en sus manos. Y Pablo, hermano, nos pone el dedo en la llaga y dice, presentad vuestro cuerpo allí, el sacrificio santo, sepárate para Dios, rompe las cadenas que te atan con diferentes cosas, actividades del mundo. Y muchas de esas cosas son pecados, que a veces uno los disfruta como si fuera un postre dulce. Todo eso deja. Y sepárate para Dios y ponte en el altar. Y dice allí sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ahí la clase de sacrificio que estamos haciendo en la actualidad, ¿es agradable a Dios? ¿O estamos haciendo cosas que son agradables a nuestra carne nada más? Está poniendo en aprietos Pablo en este versículo, ¿verdad? Está poniendo en aprietos. Porque nos está empujando a una decisión, que es la única que vale la pena, poder vivir una vida enteramente para Dios. Liderazgo, hermano, los líderes y la consagración. Déjenme hablar de aquí dos puntos más voy a tocar porque tenemos muchísimos, señor. Pero déjenme hablar unos pocos minutos acerca del líder y del sacrificio. Hoy en las iglesias bautistas fundamentales está siendo gobernada por la teología del confort. Hoy la gente aprecia más el aire fresco de, ¿cómo se llama eso?
el aire acondicionado que el fuego del Espíritu Santo. Y entonces dice, no voy a la iglesia porque no haya aire acondicionado. Hermano, necesitamos tener fuego del Espíritu Santo. Acá el aire acondicionado ahí. Esa es secundaria. Pero la gente tiene la teología del confort. Dice, no voy a la congregación porque no hay donde estacionar mi auto. Y yo escucho cada argumento, cada cosa, hermano, que hace la gente. Cero sacrificio se ve en el cristianismo, en mucho cristianismo. Pero veamos un poquito aquí en la palabra de Dios, la segunda carta. Comencemos primero con Lucas 9, verso 23. Lucas el capítulo 9, verso 23. Si queremos estar en el servicio, es necesario ser hombres y mujeres de sacrificio. Lucas 9, verso 23. Es el Señor Jesús el que está hablando en este pasaje. Y dice ahí la palabra de Dios, hermano, en Lucas 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que de eso estamos hablando, hermano, de seguir al Señor. De eso estamos hablando, de ser líderes, personas que estén al frente, que sientan el peso por las almas, por la congregación. De eso estamos hablando, que Dios nos ha llamado y tenemos que responder a la altura del llamado. Estamos hablando aquí, hermanos, del sacrificio. Dice el Señor aquí en esta invitación, ¿quiere venir en pos de mí? Ahora, piense bien lo que Él está exigiendo en este breve texto. Dice, si quiere venir en pos de mí, número uno, niéguese a sí mismo. Esto es lo que se llama la muerte del yo. Escuche esto porque tal vez no lo va a escuchar muchas veces. Cuando el Señor dice, niéguese a sí mismo, Él dice, debe practicar la muerte del yo. Y ahora, ustedes dicen, ¿y eso cómo es? Se los voy a recordar porque casi todos ustedes lo saben. Cuando Pablo escribió en Gálatas capítulo 2, verso 20, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo sigue? Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo. Eso es la muerte del yo. Ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Pero el sistema de culto moderno, ¿qué es lo que dice? Usted es la joya más preciosa del reino de Dios. Usted es la niña bonita de los ojos de Dios. Usted es lo más valioso. Hoy hay una exaltación del yo. Los predicadores de hoy no tienen un mensaje que apunta al corazón, sino que la meta de los predicadores de hoy es levantarle la autoestima a la gente. Por eso Pablo advirtió que en los últimos tiempos iban a venir maestros falsos, dice, y habría gente que tendría comezón de oír la palabra. Esa expresión comezón de oír era gente que andaba buscando predicadores que le rajen la oreja, que le hagan cosquillitas, que salgan y que digan, oh, ese hombre es un poeta, ¿cómo nos habló hoy? Miren, ese hombre es un tierno, esa dulzura, Mire, ese hombre es un intelectual, una riqueza de palabra. Pero cuando escuchan a un bautista fundamental que le predica la palabra, digo, ay, no, ese es un cruel, es un asesino, mire cómo... Hermano, no estamos para exaltar el yo. Si queremos servir a Cristo y seguirle, dice, mata el yo, niéguese a sí mismo. Digo para Cristo. Pablo tenía ese concepto muy claro porque a los filipenses se les dijo en el capítulo 1 y el verso 21, para mí el vivir es Cristo, dice. No hay otra cosa, eso es todo. Él escribió a los Corintios en la primera carta y le dice, yo predico a Cristo y a este crucificado, no tengo otro mensaje, no tengo otro tema. Y ahora dice aquí, niéguese a sí mismo. Y ahora dice, tome su cruz. Usted dice, ¿y dónde la dejé? ¿Y dónde me olvidé? ¿Hasta qué tiempo anduve llevando la cruz del Señor? ¿Por qué la dejé? ¿Qué pecado me la hizo abandonar? Y nosotros nunca podemos pretender ser seguidores de Cristo, mis hermanos. Escuchen esto, porque no hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin cruz. Nadie puede seguir al Señor si no es tomando su cruz. Y ahora Él nos dice aquí, hermanos, en esto,
Dice, la cruz significa tres cosas. En primer lugar, la cruz es un símbolo de vergüenza. Porque la cruz, hermano, era lo que llevaban los homicidas o los sediciosos. Entonces, si alguien había matado a otra persona, le crucificaban y él tenía que cargar su cruz. Si alguien se oponía al poder del César romano, que es lo que lo acusaron a nuestro Señor, entonces al sedicioso se le cargaba la cruz. Hermanos, la cruz era símbolo de vergüenza, porque cuando la persona iba llevando la cruz, y recordamos cuando el Señor iba, lo que conocemos como la vía dolorosa, allí, hermanos, salieron las mujeres, dice, hicieron gran lamentación por él, y yendo rumbo al Calvario, el Señor Jesús le dijo, no lloréis vosotras por mí, llorad por vuestros hijos, y les dijo, bienaventurados a los que nos criaron pechos. 37 años después, vino Tito, el general romano, que después fue emperador, y mató 1.100.000 judíos. Y por eso Jesús le dijo, bienaventuradas a las que nos criaron pechos, las que no tienen hijos para amamantar, porque iban a tener 37 años cuando vieran a los romanos. Hermanos, dice el Señor aquí, dice aquel que la cruz era símbolo de vergüenza, porque cuando iban allí rumbo al Calvario, salían los padres con sus hijos en la puerta. El que llevaba la cruz llevaba una madera colgando, que era la causa de su delito, supuestamente, en el caso del Señor. Y la gente miraba que llevaba la cruz y le gritaban, le insultaban, le tiraban piedras. La cruz era el símbolo de vergüenza. Pero también, en segundo lugar, la cruz era un símbolo de dolor. Cuando nosotros leemos el Salmo 22, que es la única escritura que hay en la Biblia, que habla acerca de la muerte de Cristo desde la cruz. Los evangelios hablan de la muerte de Cristo, pero allí son sinópticos, se llaman 3 de ellos, quiere decir que ahí desde el llano, de la misma altura. Pero el Salmo 22, cuando usted lo lee, ahí está todos los pasos que iba a suceder cuando Cristo muriera, y dice allí, en medio de ese salmo, horadaron mis manos y mis pies. ¿Sabe qué significa eso? Que le clavaron las manos y los pies al madero. La cruz era un símbolo de dolor, sumado a eso, a lo que les prediqué ayer del látigo romano, del flavium, de esos expertos profesionales en destrozar cuerpos, y así lo castigaron a nuestro Señor. Era un símbolo de vergüenza, era un símbolo de dolor, era un símbolo de muerte, porque todo crucificado inevitablemente morirá. Y ahora Él nos está diciendo eso. Tome su cruz, esté dispuesto a soportar vergüenza, esté dispuesto a soportar dolor, y póngase en serio en la causa y esté dispuesto a morir por ti. ¿Entendieron, hermano? Eso significa tomar la cruz, todo eso. Después tiene que ver ahí en la narración y volver a meditar en eso. Era símbolo de vergüenza, era símbolo de dolor, y era símbolo de muerte. No le está invitando a una Coca-Cola ni a una Manaus, está invitando a tomar. Esto es algo serio. Esto vinimos en esta noche. Si queremos estar al frente de la obra como líderes, guiando gente, hermano, vamos a tener que pasar por este proceso. Ya vamos a la recta final. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8. Mire cómo dice la palabra. Vamos a leer verso 8 hasta el 10. Segunda de Corintios, capítulo 4 y el versículo 8 hasta el 10. Mire cómo dice la palabra del Señor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 hasta el 10. Dice Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Sabe cuando yo me casé? Hace 43 años atrás. Cuando yo me casé, en el anillo, tenía adentro grabado este texto, 4:10.
que decía, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese era nuestro compromiso. 21 añitos tenía cuando fui al altar. 21 añitos. Y ahí estamos, 43 años. ¿Sabe qué, mis hermanos? Dice aquí la palabra de Dios, versículo 8, estamos atribulados en todo. Esa palabra, hermano, atribulado significa estar bajo una presión, estar bajo una fuerza que aplasta, ¿no? Esa palabra atribulado habla de padecer, hermanos, y dice, estamos atribulados, pero no angustiados. Y luego nos da aquí una segunda enseñanza, dice, estamos en apuros, mas no desesperados. Esa palabra en apuros quiere decir, hermano, que estamos enfrentando problemas que no conocemos la salida. Estamos teniendo problemas, nos sentimos como en un callejón sin salida. Estamos allí, dice él, en apuros, pero no estamos desesperados. Cuando uno está en apuros, está en un estado de confusión, no sabe para dónde ir, no sabe a qué recurrir. Dice Pablo, estas cosas nos pasan a los predicadores, estas cosas les pasan a los líderes de las congregaciones, de sentirse en un estado de confusión. En un estado de confusión. En la iglesia donde estuve predicando toda esta semana, mandaron hace 4 meses atrás a hacer unas puertas, ventanas, todas de madera preciosas. Las trajeron desde Caimancito, que son como 130, 140 kilómetros acá más o menos. Y cuando llegaron, no estaba la plata para pagar. Solamente había una parte. Le habían dado un anticipo, ahora había una parte. Pero faltaba la cantidad de dinero como de 1,5 millones. Ayer por la mañana yo estuve predicando acá, no estuve, prediqué la noche en ese lugar. Pero escuché el testimonio, 2 hermanos se pusieron a hablar en la mañana. Y al final apareció una persona. Esta es la necesidad, acá está la tarjeta. A veces en nuestra vida estamos allí, en apuros. No encontramos la salida. Pero dice la palabra del Señor aquí, mis hermanos, en apuros, pero no estamos desesperados. En otras palabras, la enseñanza para todos nosotros aquí es aprender a esperar, sin desesperarse. En cualquier cosa de la vida, de un familiar que su salud pende de un hilo, de nuestro puesto de trabajo que está en riesgo, de un examen que tengo que rendir, en cualquier cosa de la vida, yo tengo que aprender a esperar sin desesperar. Voy a estar en apuro, pero no voy a estar desesperado, como una chapita. ¿Se dice chapita también acá, no? Amén. Como ahí en Bolivia todos dicen chapita. Una chapita, hermano. Para ustedes. ¿Sabe qué, mi hermano? Dice ahí que estamos en apuros, mas no desesperados. Después tome nota y léalo en su casa. Hebreos capítulo 4, verso 16. Viene hablando del Señor, los versículos anteriores, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades hasta que llega al punto que dice, y Él nos va a brindar oportuno socorro y pronto auxilio. Pronto auxilio y oportuno socorro. Ese es un pasaje para memorizar, porque en muchas partes del camino de esta vida vamos a tener que recordar que Dios nunca llega tarde, que Él nos da pronto auxilio y oportuno socorro, como dice ahí Hebreos 4:16. Y lo último que dice aquí Pablo, dice, nosotros somos derribados, perseguidos, no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es que a veces el diablo nos sorprende y nos da un golpe de knockout, ¿no? Y ahí estamos derribados. Algo inesperado, algo que no pensamos. Algo que creíamos que nunca nos iba a suceder en la vida, que pensamos que esas cosas le sucedían a otros. Y de pronto nos golpea tan duro y estamos aquí derribados. Quedamos como desechados. Ahí, dicen ahí en Bolivia, botados. Ahí estamos. Pero dice la palabra de Dios que cuando nos toca vivir eso, estamos derribados, pero no estamos destruidos. ¿Sabe qué quiere decir eso, no? Somos como ese boxeador que está en el ring y recibe golpes, hermano, y otro golpe, y su nariz empieza a sangrar.
Pero el hombre no se rinde, él siempre va adelante, sangrando y dolorido, va adelante. Te hago el papel. Tenemos que ser de eso. Estamos nosotros, hermanos, derribados, pero no estamos destruidos. Y mientras algo queda de nosotros, es suficiente para que nosotros trabajemos y nos ayudamos y nos podamos transformar en un ejemplo como líderes para guiar. Nosotros, los mayores, los decanos y los de pocos pelos y de lindas panzas, tenemos que darle un ejemplo a todos, un ejemplo de vida cristiana. Nosotros los de piel arrugada, los reventados, tenemos que darle un ejemplo a todos. Y Dios nos llama a que nos pongamos de pie y estemos firmes en la batalla. En palabras de Pablo, él decía: yo he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Y nos vamos con ese pensamiento de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y aquí está el tesoro más precioso: he guardado la fe. La vida me golpeó duro, el diablo me maltrató, pero aquí estoy, con mi fe entera, decidido que Dios me use para su honra y para su gloria. A grandes rasgos, mis hermanos, lo que vimos en esta noche es el liderazgo al estilo de Dios. Vamos a hablar, Señor.